Bienvenidos. Continuamos hablando de los poliedros. En la sesión de hoy vamos a hablar de un poliedro especial conocido con el nombre de prisma, que tiene algunas particularidades de las cuales vamos a hacer mención a continuación. Bien, entonces, ¿de qué se tratan los prismas? Los prismas son poliedros irregulares que constan de dos caras iguales y paralelas, las cuales son llamadas de acuerdo al nombre que tenga, de acuerdo al nombre del polígono. Pero las caras laterales sí corresponden efectivamente a paralelogramos. Aquí tenemos entonces un ejemplo de prisma. Vemos que al lado estas caras son las caras laterales, mientras que la base superior, que es la que está en la parte de arriba, y la base inferior reciben el nombre de eso, de base inferior y base superior, mientras que las caras que están a los lados simplemente le llaman caras laterales. También por obvias razones, por ser un poliedro, él va a tener sus vértices, va a tener sus aristas, va a tener su altura, sus diagonales, todos los elementos propios de un poliedro. Pero hay que insistir que estos son poliedros irregulares. Tipos de prismas. Vamos a hacer una clasificación de los prismas. Decimos que los prismas se nombran según la forma de su base. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener, por ejemplo, un prisma triangular, que va a ser aquel prisma cuyas bases son triángulos. Vamos a tener también un prisma cuadrangular, que va a ser aquel prisma cuyas bases son cuadriláteros. Vamos a tener prismas pentagonales, que son aquellos prismas cuyas bases son pentágonos. Vamos a tener prismas hexagonales, que son aquellos prismas cuyas bases son hexágonos. Y así sucesivamente, los prismas se van a clasificar según la base, según la forma de la base. Vemos entonces las diferentes formas de los prismas. Aquí tenemos el prisma triangular. Efectivamente vemos que sus bases superior e inferior corresponden a triángulos. Tenemos un prisma cuadrangular. Vemos que las bases superior e inferior son cuadriláteros. También vemos el prisma pentagonal, cuyas bases efectivamente son pentágonos. Ahí está. Miren que las caras son paralelogramos, mientras que las bases sí corresponden a polígonos. Y por último, mostrarles un prisma hexagonal cuyas bases superior e inferior son hexágonos. Y las caras laterales, obviamente, son paralelogramos. Tipos de prismas. Los prismas pueden ser clasificados también como prismas regulares. ¿Qué son prismas regulares? Son aquellos prismas donde las bases son polígonos regulares. Recordemos que un polígono es regular cuando los lados son iguales. Entonces, un prisma regular es aquel cuyas bases son polígonos con lados iguales, es decir, lados regulares. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este es un hexágono que hace parte de la base superior e inferior. Acá tenemos un prisma irregular. ¿Qué será un prisma irregular? Pues lo contrario al regular. El irregular es aquellos tipos de prisma cuyas bases son polígonos y estos polígonos son necesariamente irregulares en cuanto a sus bases. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Vemos que la forma de la base es una forma trapezoidal, pero no es un trapecio cuadrado perfectamente, un trapecio de lados iguales, ¿no? Los lados son completamente desiguales. Ahora vamos a ver de qué manera podemos nosotros hacer el desarrollo plano de un prisma, es decir, cómo lo podríamos nosotros, si lo deseamos graficar o realizar en una cartulina, en una hoja, lo podríamos desarrollar de esta forma. Aquí está el prisma, aquí tenemos la forma de las bases, en este caso es un hexágono, la superior e inferior, y las caras laterales obviamente son paralelogramos. Lo llevamos al desarrollo plano, aquí tenemos, sería hacer un recorte de esta manera, ¿verdad? Una especie de rectángulo, estableciendo bien las dimensiones de cada uno de esos pequeños rectángulos que lo conforman, y al lado de ellos, las bases superior e inferior en forma de hexágonos. Esta sería pues una forma general de nosotros poder graficar a un prisma, poder desarrollarlo en un plano un prisma.